Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestra. ¿Bien y usted? También un poquito mal de la garganta por eso de los cambios de clima, que un calorón, que un aironazo, que luego cae granizo. No, no, ya, no entiendo. Sí, me imagino. Y la emoción de ya estar casi en clases, maestra. Ah, sobre todo. Eso es lo que más nos pega. Sí, al término de las clases, que uno ya baja el estrés y al inicio, que uno está estresado para Por ver. inicio. Sí, Total de que una cosa o la otra, ¿ah? así es, maestra. Pero sí tenemos de todo, como en la huerta, dicen. Mm, bueno, vamos a terminar lo que sería nuestra, pues, síntesis, resumen, como ustedes quieran verlo, hacerlo, sobre la parte de la UNESCO, de la participación de la UNESCO en las decisiones de nuestros nuevos programas, en las decisiones de los programas que se fueron dando a raíz de todas las modificaciones en la historia de la educación. Ya ustedes la vez pasada que estaban exponiendo, veían cómo el siglo XIX fue un referente para hacer muchos cambios educativos a nivel internacional, pero también, o sea, a nivel nacional, fueron muchas transformaciones en tan poco tiempo, porque muchos años se quedó como estática la situación y a raíz de que se hace un sindicato, de que ya empieza a brillar, como quien dice, la parte de y la inclusión en la educación y todo eso que conocemos ahora y que tenemos ahora, pues se modifican muchas cosas dentro del artículo tercero y también dentro de lo que serían los programas de estudio. No se diga a partir de lo que sería la, la pandemia, ¿verdad? Donde transforma completamente también la educación. Entonces, a partir del año 2000 ya entramos a un nuevo milenio y les decía yo que se superaron muchas cosas en el 1999 al 2000 porque todo el mundo decía que se iba a acabar el mundo, todo el mundo decía que las computadoras se iban a dejar de jalar, que ya no iban a servir, que no iban a servir los celulares, bueno, una de cosas que habían dicho, ¿no? Sin embargo, no pasó nada y se siguió con todo lo que eran los objetivos de la educación por parte de la UNESCO. Y en ese momento, pues el objetivo de la calidad educativa se estuvo trabajando más a profundidad, desde mejorar las condiciones económicas de algunos países que no tenían muchas esperanzas de mejorar su educación, sobre todo por el ámbito económico. La parte económica de algunos países era lo que no ayudaba a que tuvieran ese proceso de decir, bueno, yo voy a tener escuelas para todos, voy a tener maestros, sobre todo para todos, porque acuérdense que todos los maestros de alguna forma, de manera este, pública, pues nos paga la federación, nos pagan los impuestos, ¿verdad? Ya quien quiere pagar aparte un colegio, quien quiere
ver otras opciones, por ejemplo, más privatizadas, es otro rollo, pero a fin de cuentas, la mayor parte de la educación que se daba en todos lados era de manera pública y la pública la tenía que pagar el Estado. Entonces, a nivel internacional se hacen muchas sugerencias por parte de la UNESCO, pero una de las cosas era que en esas situaciones también se mejoraran las condiciones económicas de los países, ¿verdad? Por eso vemos los artículos que a partir del 2000 nos marcan que es educación para todos y para toda la vida. ¿Qué es para todos y para toda la vida? Bueno, tú a la edad que tú quieras puedes entrar a estudiar lo que tú quieras. Si tú ya tienes 50, 40, 60 años y dices, yo quiero estudiar una carrera, tú tenías plena libertad de escoger en dónde y qué carrera querías estudiar. Entonces, la educación a partir de esos momentos ya no se detiene, ya es para todo el mundo y sobre todo con la finalidad que les comentaba de que todos tuvieran un certificado de primaria mínimo y de secundaria. ¿Sí? ¿Para qué? Para no tener analfabetas dentro de los países, ir desarraigando esa parte en la mayoría de los países. Y México a partir de ese entonces, donde empieza a incrementar a las personas que tienen ya un papel, que ya tienen primaria, que tienen supuestamente ya, nosotros tenemos 1000 profesionistas, donde quiera hay profesionistas, entonces ya México pasa a ser un país en vías de desarrollo, ya no es un país subdesarrollado. México era un país subdesarrollado, era parte de los países más pobres del mundo, pero cuando la UNESCO empieza a apostarle a México, porque México empieza a ponerse las pilas para hacer muchas cosas diferentes, entonces México pasa a ser ya un país en desarrollo. ¿Qué quiere decir en desarrollo? Que casi casi se acerca a lo que es un país de primer mundo, ¿verdad? O sea, se lo inventaron para que no fuéramos nosotros siempre un país subdesarrollado cerquitas de un país de primer mundo que es Estados Unidos, aparte de esas políticas que ellos llevan. Entonces, en ese sentido, pues la comunidad internacional, todos los países empezaron a mandar dólares a México para que México tuviera internet en todos lados, para que México tuviera escuelas en todos lados, hasta en el ranchito más recóndito, pero no solamente la escuela, sino también a los maestros que capacitaran a los alumnos. Por eso les digo que, a fin de cuentas, ¿quién le paga a los maestros? Pues son los impuestos y de la federación. Entonces, era parte de lo que se supone vamos a vivir en la etapa ya de lo que sería el siguiente siglo, que es del año 2000 en adelante. ¿Cómo vamos a garantizar que de veras al 2030 se cumplan los objetivos? Van a venir a evaluarnos cada parte. ¿Cuáles son las partes? Primero, que no haya gente que diga no sé leer, no sé escribir. Segundo, el nivel que tienen ahorita ya la mayoría de las personas en México ya no solamente es bachillerato, sino también licenciatura, ¿sí? Independientemente de lo que hayas estudiado, el nivel educativo ya está más alto. Y tercero, que se haya reducido la brecha digital, o sea, que todo mundo tenga acceso a Internet y a la información. Eso es dentro de los compromisos y de lo que nos van a evaluar, ¿sí?
Y dentro de esos compromisos también estaba la atención a la primera infancia. Y si alguien se acuerda, hasta este año empezamos con lo que serían los programas y ya como de ley una escuela, educación inicial. Hasta este periodo de educativo. La educación inicial no existía, existían las guarderías, que no es lo mismo a educación inicial, porque ahora educación inicial dice que tiene que enseñarles a los niños desde la etapa pequeñita muchas cosas que deben aprender como organización, disciplina, responsabilidad dentro de su contexto y dentro de su socialización con los demás niños. Entonces, la parte de la etapa inicial se inicia precisamente en esta etapa de el Plan de Estudios 2022. Pero desde entonces, desde el 2000, la UNESCO ya nos había puesto aquí, miren, educación inicial, básica, alfabetización y educación de adultos eran los compromisos que se habían hecho desde entonces, ¿sí? Desde el 2000. Entonces, no es algo así como que, México se lo sacó de la manga y está muy bien y ahorita son de los mejores. No, desde el 2000 ya se les había propuesto, pero no hallaban cómo hacerlo de manera formal. Entonces, meten programas nuevos, modifican el artículo tercero y también entonces modifican la parte de la educación inicial, que son cuando entran los bebés de lactantes, de maternal, ¿verdad? Desde ahí, entonces ya se le da la importancia que se le debe de dar a la parte de la educación inicial. ¿Alguien de ustedes trabaja en educación inicial? Yo trabajé en educación inicial, maestro. ¿Sí? ¿En, en qué institución? En un camp en Arenal, Jalisco. Ujú. ¿De qué edad eran los bebés? Desde los 45 días de nacido hasta en este caso, pues como es un camp, precisamente los niños podían estar hasta los 3, 5 años por el desarrollo y las habilidades que presentaban. Ujú. Ya cuando estaban preparados para irse al preescolar, ¿verdad? Así es. Ujú. Entonces, ya esa parte ya está regulada por la Secretaría de Educación Pública. Ya, si tú particular quieres poner una llamada guardería, ya no es solamente poner la guardería. Tienes que cumplir con un programa establecido de educación inicial que tiene la Secretaría, así como todos los colegios que deben de cumplir con los programas establecidos de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Entonces es lo mismo ya ahorita de educación inicial. Entonces, todo esto para mejorar la calidad, sobre todo de los más pequeños, se supone. Ese es como el objetivo principal. Pero no solamente eso, sino también la capacitación de los que son los papás, la capacitación de los demás que están involucrados en el crecimiento de las nuevas generaciones. Y yo, por ejemplo, el otro día preguntaba estábamos haciendo como un, un tema, lo estábamos debatiendo sobre la educación de los hijos. Y decíamos que en la escuela fortalecemos los valores, pero no enseñamos los valores. Los valores los enseñan en casa y entonces deberían a los papás mejor exigirles, por ejemplo, a las mamás, en cuanto tienen su bebé, tienen su descanso maternal si es que están trabajando y en ese descanso maternal
aparte de enseñarles cómo tratar el bebé, también es cómo educar al bebé. Porque hay papás que los dejan hacer lo que quieren y pues luego llegan con nosotros a las escuelas y piensan que así es la forma de ser, que deben de hacer lo que ellos quieran al momento que ellos quieran y cuando ellos quieran. Entonces, ese es ahorita como el gran pleito de las escuelas que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí hubo un proceso en el que los padres de familia tuvieron lo que era la escuela para padres. Esa parte era hasta obligatoria, tenían que cumplir determinadas horas clase para tener su certificado de que habían asistido a escuela para padres. ¿Por qué lo quitaron? No sé. Muchos dicen que por la corrupción que hubo, que por que no hubo gente que capacitara a los padres, a los que iban a capacitar a los padres. Bueno, muchas cosas en las que se enfrentaron, pero que a fin de cuentas no se lograron. Esa parte de no haberlo logrado, pues atrasa la parte social, porque si ustedes se fijan, en la parte social, la mayoría de las comunidades andamos mal, son intolerantes, no tienen valores en cuanto a la responsabilidad, el orden, la honestidad, o sea, muchas cosas que nosotros vemos en las escuelas, ¿sí? Entonces, esa es la parte que también la UNESCO, como sea, decía, hay que fortalecer desde pequeñitos, desde la primera infancia, todos esos valores y todo eso que debe de enseñarse en casa. Sin embargo, pues no se enseña, ¿verdad? ¿Y con qué finalidad? Bueno, con la calidad de vida que debemos de tener la mayoría de los seres humanos. Y la calidad de vida no solamente es en cuanto a lo económico, sino la calidad de vida de respeto, ¿verdad? De poder tener libertad de salir a la calle y que no pase nada. O sea, todo eso es parte de una calidad de vida que se supone les está diciendo la UNESCO como organización. Cada país debe de fortalecer y luchar por esa calidad de vida. ¿Sí? Alguien que nos pueda leer esta diapositiva. Yo. Ujú, adelante, déjala. Los aprendices básicos ocurren desde el nacimiento y que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos los alcanzan mediante estrategias que atiendan sus necesidades diferentes en cada edad. El empoderamiento de los educados, la promoción de su participación y la responsabilidad compartida con las familias. Las comunidades y las escuelas son condiciones básicas para sostener los resultados alcanzados y enfrentar nuevos desafíos. Los países se comprometen a Ay, espérame. Ya, listo. se comprometen a sostener y ampliar las posibilidades de acceso a la educación básica ya alcanzadas, asegurar que éstas no disminuyan en situaciones de emergencia originadas por desastres naturales o por grave deterioro de las condiciones económicas y sociales. Identificar los grupos aún excluidos de la educación básica por razones individuales, de género, geográficas o culturales y diseñar e implementar programas flexibles, pertinentes e intersectoriales que respondan a sus condiciones y necesidades específicas. Priorizar las políticas y estrategias que tiendan a disminuir la repetición y la deserción y aseguren la permanencia, la progresión, el éxito de las niñas, niños y adolescentes
en los sistemas y programas de educación básica, hasta completar los niveles exigidos como básicos en cada país. Fíjense que se están comprometiendo los países, todos los que pertenecen a la UNESCO, ¿eh? Estos son compromisos que en ese entonces hicieron. O sea, primero, la parte económica y social. Disminuir es esa parte que no los deja acceder a la educación, ¿verdad? Nosotros ahorita a lo mejor donde vivimos nos rodeamos de personas que sabemos que tienen hijos y que los mandan a la escuela. Para nosotros puede ser algo normal, pero hay comunidades donde no, donde tienen sus hijos, pero no los mandan a la escuela porque tiene que irse a trabajar con el papá, porque tiene que enseñarse el, ¿cómo se llama? Lo que el papá sabe, o sea, si el papá es albañil, el hijo tiene que El enseñarse oficio. el oficio exacto. O sea, esas comunidades existen y están en nuestro estado y están en Michoacán y están en Nayarit, aquí cerquitas. Entonces, si el país se compromete a que el hijo tiene que ir a la escuela, el país tiene que poner sus condiciones para saber cómo le va a hacer para que de veras esos niños estén dentro de la escuela. ¿Sí? Igual dice que no haya ninguno excluido por género, por situaciones geográficas, o sea que porque vive en el rancho recóndito y no puede ir, ¿sí? Culturales tampoco. Entonces, el hecho de tener estos compromisos no es nada más para que los vea el país, sino que los firmó porque se supone los debe de cumplir, ¿sí? Y entonces, de ahí en adelante, se comprometen en cada una de las sesiones a cumplir cada uno de los artículos que vamos a ver ahorita. Fíjense, aquí ya vamos al 2008, ya pasó toda esa parte de exigencias que estábamos viendo que ellos mismos se comprometieron a realizar. ¿Qué pasa en el 2008 cuando se vuelven a reunir en Ginebra, Suiza? Seguimos con los derechos humanos, ¿sí? En donde sigue que toda la educación es inclusiva y de calidad. Pero ¿saben qué pasa en México con la educación inclusiva? Empiezan a quitar escuelas en donde estaban atendiendo a los niños con discapacidades. O sea, erróneamente dicen los niños se pueden integrar a las escuelas. Y les digo erróneamente porque sí se pueden integrar. Pueden ir a las escuelas un niño ciego, un niño sordomudo, un niño a lo mejor con síndrome de Down. ¿Puede ir a las escuelas? Sí puede ir a la escuela, pero la escuela no le va a dar ninguna capacitación para que pueda desarrollar con esas condiciones en las que vive. Eso es la parte que no entendió México, porque puede tener los 6 años de primaria en la primaria, pasar de año como lo tienen que pasar y pasar como pueda, pero cómo se va a ir acondicionando a los sentidos que le pueden dar el desarrollo de trabajar, el desarrollo de socializar de diferente manera. Esa parte es la que no vio la Secretaría cuando nos envió ya a todos los niños que tenían alguna discapacidad a la escuela. Por eso muchos ahorita todavía están en las escuelas, pero no alcanzan a desarrollar
sus demás sentidos para que puedan ellos tener como la adaptación completa en el trabajo o en la sociedad, ¿sí? Entonces dice que por consiguiente recomendamos a los estados que, primero, que reconozcan la educación inclusiva, que luchen contra la desigualdad social y los niveles de pobreza. Y tercero, que promuevan culturas y entornos escolares adaptados a los niños, fíjense bien, adaptados al niño, que sean propicios para un aprendizaje efectivo y que integren a todos, saludables y protectores, que respeten la igualdad, o sea, a todos. Y hay maestros que tienen de todo. Yo, por ejemplo, puedo decir que en la secundaria entró un niño con síndrome de Down, la señora aferrada, que él tenía que seguir la escuela, pero son niños que de repente se enfadan y no pueden estar sentados en un aula. Entonces lo que decimos, entonces usted quédese como monitor, porque también el maestro con 40 niños no va a poder andarlo siguiendo y se sale del aula, ¿verdad? Entonces esa es la parte que no entendieron a la hora de tener o de opinar de que sea todo inclusivo o que fuera todo de manera equitativa, sin discriminación, ¿verdad? En toda la parte educativa. No, no sé si a alguien le pasó o en sus escuelas tienen alguien así con discapacidad. Hola, maestra. Bueno, ¿Ah? ¿qué le puedo decir? Mm, yo creo que ya parezco disco rayado. ¿eh? Yo estoy en secundaria precisamente y tengo alumnos con TDAH, con autismo, con debilidad visual, sordos, ciegos em, y con discapacidad severa de aprendizaje. Son 24 grupos y precisamente tiene usted mucha razón y todos los maestros que expresan esa parte también la tienen. En este sentido, pues es mi trabajo hacer ese tipo de adecuaciones o apoyar en las planeaciones, ya que pueden hacer ajustes razonables en donde se les acorte el tiempo, si tengan monitores, veamos qué habilidades y qué capacidades pueden tener esos alumnos para poder estar en una escuela regular. Si es bueno, se habla con los papás y se hace una orientación y una sensibilización. Cuando de plano vemos que el niño requiere una atención más personalizada y con una situación más específica, se le recomienda al padre o al tutor sí una escuela de educación especial, que es un CAMP, un centro de atención múltiple. ¿Por qué? Porque exactamente es cuidar también el derecho de los terceros tanto de maestros como de alumnos, porque muchas veces estos niños llegan, un TDAH llega con una agresividad extrema, entonces debemos de cuidar toda esa parte. No les negamos el acceso o no se le niega como escuela, el directivo no le niega el acceso o la inscripción y demás, pero sí se analiza el caso y se establecen acuerdos con los padres de familia para que esto pues no repercuta en, en una demanda, porque sabe que existe desafortunadamente en una demanda, o, y pues ahora sí que se pueda dar de la mejor manera para todas las partes, en específico para el alumno, pero ahorita hablando de la NEM, que es la escuela, la nueva escuela mexicana, pues es la comunidad y es que todos estén enterados de la situación para poder hacer algo pues adecuadamente para cada alumno. Ujú. Perdón, maestra, desde mi punto de vista y colega. No, muy válido y es cierto. Y a fin de cuentas es la parte de que tú enfrentas como maestra. Aquí lo que
yo pongo en entredicho es precisamente que la UNESCO es la que hace énfasis en que la escuela sea inclusiva y que luche por tener a todos. El problema es que a la hora de luchar por tener a todos, no desarrolla sus otras capacidades para salir adelante de esos mismos alumnos. Ese es el problema principal, ¿verdad? A ver, ¿quién más iba a hablar? Exactamente. Ujú. Yo, maestra, Sí. escuchando el tema de la compañera, se me hace interesante y en realidad, las instituciones educativas nos falta tener áreas completas o semicompletas para poder desarrollar conocimientos para ciertos alumnos que llegan con discapacidades, porque a veces es complicado para los padres de familia trasladarse o ubicar una escuela con ciertas características para sus hijos y es complicado, o sea, sí es un tema complicado. Ujú. Sobre todo porque no hay, es lo que les digo, no hay ya escuelas que atiendan esa parte. Antes de que fuera una escuela abierta donde pudieran ir todos los niños, pues sí había escuelas especializadas para cada situación en cada lugar. Las se fueron cerrando, porque como se supone que ya tenían que incluirse, pues entonces ya no tenían necesidad de tener las escuelas especiales. Yo insisto, una escuela especial lo que haría era desarrollar los otros sentidos. Por ejemplo, en el caso de los niños ciegos y de los niños sordomudos, pues tienen que desarrollar sus otros sentidos para poder tener una capacidad de salir adelante y de manera autónoma, sin depender de nadie. ¿Qué pasa cuando están en las escuelas normales? Siempre dependen de alguien, o sea, dependen de los mismos alumnos se hacen conscientes y los apoyan. O sea, no estoy en contra de que estén dentro de las aulas, pero sí de que el Estado en su momento se lava las manos y dice, ah, pues que regresen a las aulas, sirve de que ya no voy a contratar maestros especiales. Y luego, los que contratan, los contratan muy lejos y como ahorita mencionabas, o sea, para llevarlos tan lejos, pues mejor lo dejo aquí en la escuela y hay que vaya pasando como Dios le dé a entender, ¿verdad? El problema es que cuando se va a ser autónomo, para entonces saber que de veras ya no necesita de un guía, de una maestra, cuándo va a aprender a trabajar en lo que puede trabajar con la condición que tiene, ¿sí? Porque yo conozco, por ejemplo, gente que de alguna forma tiene dinero y le tocó tener un hijo con síndrome de Down, pagan escuelas donde los capacitan para el trabajo y salen de la escuela y ya tienen un trabajo. Si tú quieres un trabajo no de mucha intelecto, pero sí un trabajo digno que tiene un salario y que sabes tú que mañana o pasado puede sostenerse o ser autónomo, ¿sí? Igual, por ejemplo, una persona sordomuda, pues si tiene una capacitación, no solamente dentro de una escuela normal, aparte para el trabajo, dentro de sus capacidades, pues también tiene trabajo. Es eso, o sea, más que ser nosotros inclusivos y tener en nuestras manos la parte es que también vamos a fomentar la equidad, o sea, el que no pueda lo vamos a apoyar, los demás lo pueden apoyar, pues sí, pero ¿y cuándo fomentas su autonomía? Esa es la parte que el Estado probablemente no haya pensado a la hora de incluirlos en una escuela normal, ¿verdad?
Y que tenemos niños que sí, que han tenido como mucho contacto con esa clase de gente y son más conscientes que antes, ¿eh? O sea, ya ahorita hay mucha conciencia por parte de la ciudadanía porque todo el mundo ayuda al que va en silla de ruedas y no se puede subir en la banqueta o se tiene que bajar. No, perdón, maestra. Y Sí. eso se da mucho en las instituciones, en las escuelas, pues, porque hay Ujú, escuelas que no cuentan con baños adecuados, porque hay escuelas que no cuentan con rampas para personas discapacitadas. ujú. Y puede ser un punto importante el que no puedan acceder ciertos alumnos con discapacidades porque a veces las instituciones no cuentan con una infraestructura adecuada. Exacto. Sí, o sea, es todo, ¿no? Todo junto, porque a fin de cuentas, como que todavía no estamos preparados para manejar esa parte en la que no es tanto incluirlos, sino tener las armas o tener la persona que los va a incluir, ¿sí? Y que los va a desarrollar en sus capacidades. Esa es la parte, o sea, desarrollarlo en sus capacidades es trabajar independientemente de la materia, del grado, trabajar con esa persona ya en otros términos para que se vaya incluyendo y vaya siendo parte productiva de una sociedad y no que se quede simplemente con lo que pueda y con lo que le puedan dar y con lo que pueda aprender, ¿no? Esa es la parte Por, más importante. Sí. por ejemplo, maestra, ahí donde yo estoy trabajando, me ha tocado ver dos alumnas que han entrado en sillas de ruedas en el turno contrario al que yo estoy. Y yo preguntaba a los compañeros, les digo, oye, cuando tiene una necesidad de ir al baño, ¿cómo le hace? Porque no está la escuela adecuada. ¿Y por dónde entra? Están las escaleras bien grandes. O sea, yo me cuestionaba y decía, qué complicado es para ese tipo de alumnos, Ujú, porque aún así nos dan una lección. Ellos buscan la manera de solucionar sus retos por su discapacidad. Por ejemplo, me decía una maestra, dice, no, es que trae pañal, la muchacha se trae su pañal, ujú, porque no puede bajar las escaleras. Y, y, digo, para entrar al baño, pues también. ujú, Entonces era complicado y la muchacha nos daba, pues, lecciones de aprendizaje también, de que ella buscan la forma de solucionar sus dificultades. ujú. Sí, a fin de cuentas, porque es más, salir a la calle para ellos es un reto, porque cuando no encuentras una rampa, la rampa también ya está ocupada porque alguien puso algo. O sea, entonces tienen que solucionar sus retos paso a paso, pero junto con esos retos sí deberíamos de tener, por ejemplo, alguien que esté cerca, que asesore a determinadas situaciones que se presentan en las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, un TDAH, pues si ya está diagnosticado, también que nos ponga cuáles son las adecuaciones que se deben de hacer al alumno. ¿Por qué tiene que pasar así? Porque los especialistas en cada una de esas cosas no somos nosotros. O sea, nuestra parte es la parte pedagógica, pero nosotros no somos ni psicólogos ni trabajadores sociales, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que limitar nuestro trabajo también, porque si no, nos podemos nosotros, pues, aventar un paquete que no nos corresponde, que en su momento, pues no somos psicólogos y no podemos resolver, ¿verdad? O no somos parte de tratar a personas con discapacidad. Hacemos lo que podemos y probablemente pudiéramos estudiar el lenguaje de señas, pudiéramos estudiar el braille,
pero pudiéramos revisar cómo se trata a una persona con síndrome de Down para poderla tratar, cómo se trata a uno con TDAH, para